Mi hermana le decía bastardo a mi hijo cada vez que había reunión familiar. Me aseguré de que no volviera a decirle nada. Mi hermana Holly siempre quería ser la consentida de la familia, con su esposo banquero y sus hijos que, según ella, eran unos genios porque tocaban el violín y hablaban como 3 idiomas. A mí honestamente nunca me importaron sus aires, pero todo cambió cuando nació mi hijo Oliver. Para que sepas, el papá de Oliver me dejó cuando estaba de 6 meses, pero ni me agüité, porque tenía una chamba estable de fisioterapeuta y podía sola. Y la verdad, mis papás se aplicaron y se rifaron como abuelos, apoyándome un buen y queriendo muchísimo a Oliver, que fue el primer nieto. Ese primer año todo bien. Holly vivía lejos, como a 3 horas, así que solo venía en fechas importantes y en todas casi ni pelaba a Oliver, solo presumiendo de sus hijos. Yo pensaba que le daban celos porque ya no eran los únicos nietos, pero cuando Oliver empezó a caminar y hablar, de la nada, Holly se volvió la experta en niños y en maternidad. La bronca empezó en una cena de Pascua, cuando Oliver tenía como 1 año y medio. Mi papá lo ayudaba a buscar huevos, y Holly suelta que qué lástima que Oliver no tuviera papá, que según ella los niños así siempre acababan mal. Le dije que no inventara, que muchas mamás solteras sacan adelante a sus hijos, pero ella nada más se encogió de hombros, y muy segura contestó que las estadísticas ahí estaban, mirándonos como si ya estuviera sentenciada la vida de mi hijo. Para cuando cumplió 2, Holly se puso peor, y ya cada que hablaba de él decía, ese pobre niño. Les pidió a sus hijos que fueran lindos con Oliver porque no tiene papá como ustedes. Ya luego, cuando entró al preescolar, me preguntó si ya lo llevaba a terapia por sus traumas de abandono. Oliver tenía apenas 3 años y era súper feliz, pero ella ya decía que estaba dañado para toda la vida. Y de ahí empezó a decirle, bastardo, primero bajito, creyendo que no la escuchaba. Le susurraba al esposo que qué pena tener un sobrino como él. En Thanksgiving les advirtió a sus hijos que no se apegaran mucho a Oliver porque los niños de familias rotas siempre tienen broncas de conducta. Mi hijo estaba ahí, coloreando, y de pronto me preguntó qué quería decir bastardo, con una carita de confusión. Fue ahí cuando de verdad me llené de coraje, pero mi mamá me rogaba que la dejara pasar, según esto porque Holly no lo decía en serio, y no valía la pena armar escándalo. Pero todo explotó en la reunión del verano pasado. Holly, toda entonada con el vino, fue subiendo el tono, y ya de plano, cuando Oliver, jugando, tiró sin querer el vaso de la hija de Holly, mi hermana lo agarró del brazo bien feo, y le dijo, eso te pasa por no tener papá, nadie te enseñó modales. Mi hijo empezó a llorar, y otra vez preguntó qué era bastardo. Delante de toda la familia, Holly acababa de enseñarle esa palabra a mi hijo de 5 años, usándola para insultarlo. Todos se quedaron helados, pero nadie le dijo nada, como si no hubiera pasado. En ese momento decidí que mi hermana tenía que saber lo que se siente pasar vergüenzas frente a toda la familia. Me puse a investigar por redes, y encontré que el marido perfecto de Holly era bastante atento con su asistente, sobre todo en sus fotos en bikini de vacaciones. Sus comentarios eran sospechosos, no como para acusarlo de nada, pero sí para que se sembraran dudas. Guardé evidencias, claro. Luego, un primo me contó que en la firma donde trabajaba Holly, acababan de perder un cliente millonario por un error de ella que intentó tapar diciendo que todo estaba perfecto en el trabajo. Llegó Navidad y fue cuando lancé mi jugada. Holly sacó sus típicas indirectas de que Oliver necesitaba ejemplo masculino, y yo la dejé hablar hasta que, casual, empecé a comentar lo buena onda que era su esposo, siempre tan mentor con las chicas jóvenes de la empresa, en especial con su guapa asistente con la que se notaba muy a gusto. Holly se puso pálida y su esposo nomás balbuceando. Luego comenté lo padre que era ver cómo apoyaba sus fotos en la playa y que daba gusto ver que fuera tan relajado, siendo hombre casado. Holly trató de salirse por la tangente, pero le solté a sus hijos que debían estar agradecidos de que sus papás confiaran tanto. Se notaba la tensión, todos callados, hasta que una tía le preguntó a Holly del trabajo, y yo no perdí oportunidad de decir lo modesta que era porque jamás presumía los cambios tan importantes en su empresa. Holly intentó callarme, pero seguí elogiando su temple para enfrentar la pérdida de aquel cliente, preguntándole si ya había encontrado uno nuevo para reponer los millones. Su esposo se volteó, exigiendo que de qué pérdida estaban hablando. Holly, sin salida, tuvo que decir la verdad delante de todos. Llevaba 3 meses ocultando un error que podía costarle la chamba. Su imagen de hermana y familia perfecta se fue al caño en minutos, y yo no me detuve. Le dije a sus hijos que debían estar orgullosos de que su mamá fuera tan fuerte en el trabajo. Su hija mayor me preguntó que cuál cliente, y Holly ya de rojo, intentando desesperada cambiar el tema, pero mi tío preguntando a cada rato si en su oficina todo estaba bien. Yo, bien dulce, expliqué que Holly había sido súper valiente al afrontar todo, y que, ¿a poco no era digno de admirarse que siguiera viniendo a las reuniones como si nada? Su esposo la llevó a la cocina bien molesto, y se oía claro cómo le exigía explicaciones. Holly trató de minimizar, pero él se encendió más, reclamando por qué nunca le contó lo que en verdad había pasado. Mi mamá me veía horroriza, pero yo luego me metí una galleta y ni me inmuté. Holly regresó llorando. Anunció que se iban, apurando a sus hijos que ni chance de postre tuvieron. Antes de salir, me fulminó la mirada y dijo, ¿te vas a arrepentir de esto? Yo le contesté, me arrepentí 5 años de haberme quedado callada mientras te desquitabas con mi hijo. Ahora estamos tablas. Azotó la puerta y la casa tembló. Todos nomás bajaron la cabeza sin decir palabra. Al día siguiente, todavía ni me levantaba, y mi teléfono ya estaba atascado de mensajes.
tías, primos, hasta amigos de la familia, todos queriendo saber el chisme de lo que pasó esa Navidad. Mi tía Sara me envió unos mensajotes hablando de que la familia tiene que apoyarse en las malas y evitar andar ventilando los problemas delante de todos. Mi primo Jake soltó que Holly se lo había ganado después de años de tratar mal a Oliver y que ya era justo que alguien la pusiera en su lugar. Mi tío Mark se quejó de que yo anduviera sacando trapitos del trabajo que ni me tocaban. Mi celular no paraba de sonar con mensajes nuevos a cada rato y me cayó el 20 de que la familia se había partido en dos. Unos pensaban que me había pasado por humillar a Holly enfrente de todos, sobre todo por sacarlo de su matrimonio y su chamba, y otros decían que por fin alguien le paró el alto después de tanto tiempo de ser grosera con Oliver, y hasta se sentían aliviados. Yo estaba acostada en mi cama, viendo todas las broncas en el grupo, cuando me di cuenta de que acababa de explotar toda la dinámica familiar en una sola cena. Como a las 10 de la mañana, mi mamá me marcó, y antes de que yo pudiera decir hola, ya estaba llorando. Me pidió que llamara a Holly y le ofreciera una disculpa, diciendo que la familia no aguantaba ese tipo de drama y que alguien tenía que ser la madura. Yo le pregunté por qué yo tenía que disculparme si Holly llevaba 5 años diciéndole ilegítimo a mi hijo y nadie nunca le pidió que se disculpara. Mi mamá dijo que era distinto, que Holly nunca lo hacía con mala intención, solo tenía ideas muy firmes de cómo debía ser la familia. Ahí sí me solté riendo y le dije a mamá que no era una opinión decirle ilegítimo en la cara a un niño de 5 años. Eso era ser cruel. Mi mamá lloró más fuerte, diciéndome que yo estaba rompiendo a la familia y que por qué no podía arreglar las cosas por el bien de todos. Le contesté que ya estaba harta de siempre tener que arreglar las cosas mientras hacían como si mi hijo no valiera nada, y que si la familia no soportaba que yo defendiera a Oliver, entonces que eligieran mejor sus peleas. Mi mamá me colgó el teléfono, cosa que nunca había hecho. Ese mediodía me llegó un mensaje larguísimo de Holly, tan extenso que me llegó en 3 partes. Decía que era una mamá soltera celosa, que no soportaba verla feliz y triunfadora, y que por pura envidia quería destruir su matrimonio. Alegó que la asistente de Bryson era solo una compañera del trabajo, y que yo había distorsionado todo, sacando de contexto cosas normales de redes sociales, solo porque estaba resentida y sola. Holly aseguraba que yo siempre le había tenido envidia a su familia perfecta, y que usaba a Oliver de excusa para atacarla, cuando la verdad era que me molestaba no tener lo que ella tenía, que sacarlo de la asistente fue un golpe bajo, porque ella estaba arreglando ese asunto en privado, y yo no tenía derecho a exhibirla ante todos. Me llenó de mensajes reclamando que era una hermana horrible, que anteponía la venganza a la unión familiar, y que Oliver iba a crecer pensando que era normal hacerle daño a los que te hacen enojar. Terminó diciendo que esperaba que estuviera feliz ahora que ya había arruinado la Navidad, y que toda la familia estaba en mi contra. Guardé capturas de todo, porque la forma en que se defendía solo me confirmó que me acerqué más a la verdad de lo que quería admitir. Si la asistente de Bryson de veras fuera solo amiga, a Holly no le hubiera molestado tanto que lo mencionara. Si ya tenía todo bajo control, lo mío no le habría movido tanto el tapete. Puse todas las capturas en una carpeta en mi celular que llamé Desahogo de Holly, y no le contesté ni uno solo de sus mensajes, que se quedara pensando si yo iba a mostrarle sus palabras a la familia también. Esa tarde mi papá me llamó y me preparé para el típico sermón de la paz familiar y ser la persona madura. Pero para mi sorpresa, me dijo que estaba orgulloso de mí, porque por fin alguien paró el maltrato de Holly. Casi se me cae el celular, porque mi papá nunca se mete, siempre quiere ser neutral. Me confesó que él y mi mamá habían escuchado los comentarios de Holly hacia Oliver durante años, pero no sabían cómo ponerle un alto sin armar más lío. Se convencían de que no lo decía en serio y preferían no hacer olas. Pero ver cómo Holly le agarró el brazo a Oliver y le dijo ilegítimo mientras él lloraba, le hizo entender que su silencio solo permitía que siguiera igual. Admitió que debió frenar a Holly desde el primer comentario sobre Oliver no tener papá, pero mejor se hizo el que no pasaba nada. Me contó que habló con mi mamá en la noche, luego de que ella platicó conmigo, y le dijo que ya era hora de dejar de estar cuidando a Holly de las consecuencias, nada más porque era su hija también. Sabía que mi mamá estaba hecha pedazos por todo el pleito, pero él no me iba a exigir que pidiera disculpas por defender a mi hijo, cuando Holly jamás lo hizo después de años de tratarlo mal. Me solté llorando en el teléfono porque ese apoyo de mi papá me movió todo. Yo estaba segura de que toda la familia se me iba a poner en contra. Me dijo que Oliver era muy afortunado de tener una mamá que lo defendiera y que Holly tenía que entender que si tratas mal a los demás, tarde o temprano te toca enfrentar las consecuencias. Platicamos casi 1 hora de cómo la familia siempre barre los problemas bajo la alfombra en lugar de enfrentarlos, y que a lo mejor este conflicto sí era necesario, aunque escociera. 2 semanas después, Oliver se trepó a mi regazo mientras leía en la sala, y de la nada me preguntó por qué la tía Holly era mala con él. Sentí un nudo en el estómago porque lo que menos quería era que notara el problema, pero era lógico que lo preguntara. Me dijo que sí era por su papá, porque era la única razón que le escuchaba decir a la tía Holly. Se me partió el alma buscando cómo explicarle la crueldad de un adulto a un niño de 5 años. Le dije que a veces cuando la gente se siente mal consigo misma, dice cosas feas a otros y que eso no tenía nada que ver con él. Le expliqué que la tía Holly tenía sus propios problemas y por eso hacía sentir mal a los demás, pero que nada de eso era su culpa. Oliver pareció quedarse tranquilo y luego me preguntó si la tía Holly iba a portarse bien ahora. Le dije que no sabía, pero le prometí que yo siempre iba a protegerlo de la gente mala, aunque fueran de la familia. Me abrazó y se fue a jugar con sus carritos, y yo creí que ahí quedaba todo. Pero en los días siguientes noté que Oliver se volvía más callado cada que alguien mencionaba reuniones familiares o le preguntaban por sus primos. Dejó de hablar de querer jugar con los hijos de Holly
y cuando mi mamá hablaba para saludar, ya casi no quería ni platicar con ella. Fue cuando entendí que la bronca de Navidad le había pegado más fuerte de lo que pensé y que ahora sentía desconfianza de todo lo que tenía que ver con la familia. Por un lado, sentía que había hecho lo correcto al enfrentar a Holly, pero al mismo tiempo me partía el alma ver que Oliver notaba la tensión y cambiaba su forma de comportarse por eso. La primera semana de enero me encontré con una prima en el súper y mientras escogíamos fruta, me jaló aparte para contarme que Bryson se había salido de la casa de Holly justo después de Año Nuevo. Ella lo supo porque la vecina de Holly lo vio el 2 de enero metiendo cajas a su coche. Resulta que Holly encaró a Bryson por los mensajes con su asistente el día siguiente a Navidad y él le confesó que había tenido, según él, una relación emocional. Juró que nada físico había pasado todavía, pero se andaba mensajeando con la asistente casi todo el tiempo y la había invitado varias veces a comer sin que Holly supiera. Holly le exigió que cortara toda comunicación con la asistente, pero Bryson dijo que ya sentía algo real por ella y necesitaba distanciarse para aclarar su cabeza. Por eso se fue primero a un hotel y después rentó un depa cerca del trabajo. Nuestra prima contó que Holly estaba fatal, llorándole a quien quisiera escucharla sobre cómo su matrimonio se estaba yendo a pique. No voy a decir que no sentí una pizca de satisfacción porque mis sospechas sobre la asistente de Bryson no eran invento mío, como decía Holly, pero también estaba muy consciente de que acababa de destrozar el matrimonio de mi hermana delante de toda la familia en plena cena de Navidad. Sí, los problemas ya estaban ahí, pero yo los saqué a la luz de la manera más obvia y vergonzosa posible. Me quedé parada en el súper, con la bolsa de manzanas en la mano, preguntándome si no me había pasado. Pero luego recordé a Oliver llorando en la reunión familiar cuando preguntó qué era un bastardo, y la culpa se me quitó en un segundo. El lunes en la mañana, ya en la chamba, Michelle, mi compañera, se metió a mi consultorio entre pacientes y me dijo que había visto en internet una vacante de analista de inversiones que sonaba idéntica al puesto de Holly. A ella se le hizo raro, porque Holly acababa de presumir en Thanksgiving que estaba esperando un ascenso. En la hora de la comida, busqué el anuncio en LinkedIn desde mi cel y sí, ahí estaba la chamba de Holly, lo que en pocas palabras significaba que ya la estaban reemplazando. Me puse a investigar más y entre LinkedIn y noticias de la empresa, encontré que Holly no había perdido solo un cliente, como yo mencioné en Navidad. La verdad era que la habían orillado a renunciar. Su error fue aconsejar mal a un cliente, no solo haciéndole perder dinero, sino también metiendo a la firma en un posible problema legal. Sus jefes le dieron a escoger, o renunciaba discretamente, o la despedían y se enteraba todo mundo. Así que prefirió irse, por su voluntad, para no quedar peor. Nadie en la familia sabía lo grave que había sido el asunto, ni siquiera Bryson, según parece. Yo tenía capturas de pantalla de comunicaciones internas que nuestra prima me había pasado desde hace meses, y con ellas estaba clarísimo que el error de Holly era mucho más grave de lo que cualquiera imaginaba. Me quedé en mi escritorio viendo las pruebas en el teléfono, y no niego que tuve la tentación de mandárselas a todos los que pensaban que yo exageraba con los problemas de Holly en el trabajo. Podía acabar con lo poco que le quedaba de reputación profesional, pero al final algo me detuvo, y solo guardé las capturas en la misma carpeta que los mensajes donde Holly se hacía la víctima. El martes en la tarde, tocaron mi puerta y cuando abrí, ahí estaba Bryson, furioso. Apenas entró a mi depa, empezó a exigirme que por qué había decidido destruir a su familia en la cena de Navidad. Le dije que pasara porque no quería que los vecinos se enteraran del pleito. Se fue directo a la sala todavía que echaba humo y empezó a gritar que yo había vuelto pública su bronca privada con la asistente. Dijo que sí, que todo lo de la asistente se salió de control, pero que él y Holly lo estaban arreglando entre ellos hasta que yo conté todo enfrente de la familia. Ahora Holly andaba diciendo por todos lados que él era un infiel, sus hijos preguntándole por qué su papá ya no vivía en la casa y sus papás diciéndole que era la decepción de la familia. Lo dejé desahogarse y, cuando acabó, le pregunté desde cuándo pensaba dejar a Holly por su asistente. Empezó a tartamudear que no era así, que solo eran amigos que se habían acercado mucho. Le contesté que los amigos no se andan comentando fotos en bikini con emojis de corazones, ni se invitan juntos a la playa. Bryson se puso rojo y me reclamó que no tenía derecho a andar revisando sus redes sociales y acomodar la historia a mi modo. Le contesté que ni me habría metido a ver nada si Holly no hubiera pasado 5 años llamándole bastardo a mi hijo. Le dejé claro que en vez de gritarme, primero debería preguntarle a su esposa por qué fue tan cruel con un niño. Bryson contestó que los comentarios de Holly sobre Oliver eran su forma de ser sincera respecto a lo difícil que era ser mamá soltera y que yo era demasiado sensible. Le pedí que se fuera antes de que llamara a la patrulla y le advertí que si volvía a defender a Holly por llamarle bastardo a mi hijo, yo misma me encargaría de que todos supieran cada vez que llevó a su asistente a comer en horas de trabajo. El jueves en la mañana, mi jefa me pidió que pasara a su oficina antes de que llegaran los pacientes. Cerró la puerta y me dijo que 3 clientes en una semana habían pedido cambiar de terapeuta porque ya andaba el chisme de mis broncas familiares por todo el pueblo. No me estaba corriendo, pero necesitaba que me quedara claro que mi vida personal ya estaba afectando mi reputación. Incluso una clienta dijo que se enteró de cómo humillé a mi hermana en Navidad y prefirió no seguir en terapia conmigo, si así manejo los conflictos. Mi jefa insistió en que debía mantener los asuntos familiares en privado, porque la clínica no podía permitirse perder más clientes por culpa de los problemas de su personal. Sentí cómo se me calentaba la cara de pura vergüenza y coraje. Todo esto por defender a mi hijo de quien le hizo bullying durante años.
y ahora la que ha de dar explicaciones soy yo. Mientras mi jefa hablaba de profesionalismo y reputación en la comunidad, yo solo podía pensar en lo injusto que era que a mí sí me tocara pagar el precio. Holly fue cruel con un niño 5 años y nadie movió un dedo, pero yo cuento la verdad una sola vez, y de inmediato la problemática soy yo. Salí de la oficina directo al baño a llorar, tratando de calmarme antes de ver a mi primer paciente. Ese día entendí que la venganza sale más cara de lo que una se imagina, y que proteger a Oliver me iba a costar mucho más que solo la relación con Holly. Esa tarde, la maestra de kinder de Oliver, Harper, me marcó justo cuando estaba comiendo. Me contó que Oliver había tenido una semana difícil, portándose mal en clase, empujando a otros en el recreo y diciendo cosas feas que nunca antes había dicho. Ayer, por ejemplo, le dijo a un niño que su mamá le había dicho que hay gente que merece sentirse mal, y hoy empujó a una niña de los columpios y le gritó tonta. Harper me comentó que era rarísimo en él porque normalmente es de los niños más tiernos del grupo. Muy amable. Me sugirió que a lo mejor la tensión familiar que le mencioné la semana pasada cuando fui por Oliver lo estaba afectando más de lo que imaginaba. Me recomendó pensar en llevarlo a terapia para que pudiera procesar todo lo que estaba absorbiendo en casa. Dijo que, aunque uno crea que los niños no se dan cuenta del conflicto entre adultos, en realidad lo sienten todo. Y Oliver, claramente, estaba batallando para entender lo que sentía. Colgué y sentí el estómago hecho trizas. Toda mi motivación para enfrentar a Holly en Navidad era proteger a Oliver, y ahora él era el que estaba pagando los platos rotos. Se estaba portando mal en la escuela, empujando a otros, diciendo cosas feas, todo por esa guerra familiar que yo misma desaté. Yo pensaba que al enfrentar a Holly, le iba a mostrar a Oliver que siempre lo defendería, pero en vez de eso, terminé exponiéndolo a un ambiente donde empezó a pensar que herir a otros era una forma válida de desahogar el enojo. El viernes en la noche, mientras revisaba Facebook, vi que Zoe, la hija de Holly, había puesto algo medio misterioso acerca de las amistades falsas y de la gente mostrando quién realmente era. Entré a su perfil y noté que llevaba varios días publicando frases tristes sobre traición y soledad. Después vi, en el perfil de Blakely, una publicación de Holly diciendo que estaban buscando una nueva maestra de violín, porque la anterior ya no les iba a dar clases. Le mandé un mensaje a nuestra prima para preguntarle qué estaba pasando con las hijas de Holly, y me explicó que varios papás de la privada ya se habían enterado del drama navideño por medio del chisme, así que algunas familias empezaron a dejar de invitar a las hijas de Holly a reuniones y fiestas. Al parecer, la comunidad de papás era bastante cerrada, y todos estaban al tanto de que el esposo de Holly la había dejado por su asistente, y que además ella perdió el trabajo. Hubo papás que ya no quisieron que sus hijos convivieran con niñas de un ambiente así. Resulta que la maestra de violín de Blakely la dejó porque era amiga de una de las mamás que decidió apartarse de la familia de Holly. Me dio un dolor horrible de pensar en lo que estaban viviendo Zoe y Blakely, niñas que no tenían la culpa ni de la crueldad de su mamá, ni de mi venganza pública. Al final, ellas estaban pagando el precio de problemas de adultos que no tenían nada que ver con ellas. Y sinceramente jamás quise hacerles daño cuando solté los secretos de Holly en Navidad. El sábado en la mañana, mi mamá me llamó mientras hacía el desayuno para Oliver y me pidió que fuéramos todos a cenar el domingo porque quería hablar de algo importante. Desde que escuché su tono, supe que no iba a ser una simple comida familiar. Me dijo que tanto Holly como yo teníamos que ir para tratar de arreglar las cosas entre todos. Le contesté que yo no iba a hacer las paces hasta que Holly le pidiera disculpas a Oliver por haberle dicho bastardo. Mi mamá se quedó callada y luego me dijo que ya no soportaba ver a la familia dividida, que el estrés ya le estaba afectando la presión a mi papá. Dijo que si Holly y yo no podíamos comportarnos como adultas, entonces ella dejaba de organizar reuniones familiares. Se sintió como un ultimátum, y la verdad me dio muchísimo coraje que me quisieran presionar para reconciliarme cuando fue Holly la que empezó todo el problema. Pero acepté ir porque no quería que Oliver perdiera a sus abuelos por pleitos de adultos. Le avisé a mi mamá que llegaríamos a las 6 y colgué con la sensación de que me estaban poniendo una trampa. El martes por la tarde, pasé rápido a la cafetería, cerca de mi consultorio, para comprar algo entre pacientes, y mientras esperaba mi pedido, escuché a dos mujeres en la mesa de atrás hablando de Holly. Me quedé helada cuando una de ellas mencionó que Holly estaba yendo al terapeuta por ansiedad y depresión fuerte, y que la semana pasada tuvo una crisis en el club de lectura, diciendo que había perdido todo por lo que había trabajado. La señora contó que Holly se desmoronó y lloró 20 minutos por el fracaso de su matrimonio y su carrera. Me quedé ahí, con mi café en la mano, sintiendo algo distinto a lo que esperaba. Durante años yo vi a Holly como la hermana perfecta que siempre tenía todo en orden y usaba eso para hacerme sentir menos. Pero escuchar cómo esa desconocida describía la crisis de Holly me hizo darme cuenta de que probablemente era infeliz desde hace tiempo, y que toda esa frustración la descargaba en personas como Oliver, y como yo, porque no podía aceptar que su vida se estaba yendo al traste. Salí de la cafetería sintiéndome confundida, preguntándome si de verdad valió la pena lo que hice. El jueves, mientras lavaba ropa, mi prima me llamó para contarme más chismes de Holly. Resulta que por la manera en que la corrieron, perdió unas acciones que todavía no estaban consolidadas, que equivalían a más de $200,000. Súmale que Bryson la dejó, y ahora iba a tener que vender la casa porque no podía pagar la hipoteca sola. Mi prima dijo que varios familiares le empezaron a prestar dinero para que saliera adelante, y eso le estuvo pegando a la economía de todos en estos tiempos tan complicados. Mi tía le dio $5,000 y mi tío pagó 2 mensualidades del colegio de las niñas. Ahí entendí que mi revelación navideña había causado un efecto dominó que estaba afectando a gente inocente. Los familiares estaban literal vaciando sus ahorros para ayudar a Holly en medio del desastre causado por los secretos que yo saqué. Colgué, me senté en el piso, rodeada de ropa limpia,
pensando cómo fue que el querer proteger a Oliver terminó en una crisis económica para media familia. El viernes por la tarde recogí a Oliver del kinder y venía muy callado en el camino. Le pregunté si pasó algo en la escuela y me contó que un niño le dijo algo feo en el recreo. Lo más fuerte fue que me preguntó directo si yo fui la responsable de que la familia de Holly se viniera abajo porque ella lo trató mal. Se me hizo un nudo en la garganta y tuve que orillarme para poder voltear a verlo bien. Me contó que un niño de su escuela le había dicho que yo arruiné la Navidad y que ahora sus primas estaban tristes. Oliver tenía los ojos llenos de lágrimas y me preguntó si era su culpa que la familia de Holly estuviera destruida. Solté el cinturón y me pasé al asiento de atrás para abrazarlo. Le aseguré que nada de eso era responsabilidad suya y que, a veces, los adultos cometemos errores intentando proteger a quienes queremos. Me preguntó si yo me había equivocado y no supe muy bien qué responderle. Le dije que había intentado protegerlo porque sentía que era lo correcto, aunque tal vez lo hice de una forma que terminó perjudicando a más gente de la necesaria. Oliver estaba cargando con una culpa que ni siquiera le pertenecía, por problemas de adultos que ni entiende, y yo no tenía idea de cómo explicarle que el mundo es mucho más complicado que decir quiénes son buenos y quiénes malos. Esa noche de sábado, antes de dormirme, chequé mi correo y vi un mensaje de Holly. En el asunto decía que necesitábamos hablar. Estuve a punto de borrarlo, pero algo me detuvo y terminé abriéndolo. Holly me decía que quería disculparse con Oliver, pero necesitaba poner ciertos límites con lo que se cuenta de la familia. Reconocía que había sido cruel conmigo por ser mamá soltera, porque en realidad estaba proyectando en mí las inseguridades que tenía sobre su propio matrimonio. Decía que verla feliz como mamá soltera, mientras ella era infeliz en su matrimonio perfecto, la hacía sentirse celosa y ser dura conmigo. Pero también escribió que yo no tenía derecho a destruirle la vida frente a 40 familiares en Navidad. Dijo que hubiera podido confrontarla en privado por cómo trató a Oliver, en vez de ventilar sus problemas matrimoniales y el fracaso en su carrera delante de todos. El correo era directo y sincero, algo que Holly nunca había sido conmigo. No intentaba justificar que le haya llamado bastardo a Oliver, pero tampoco fingía que lo que yo hice estaba bien. Lo leí unas 3 veces, intentando adivinar si esa franqueza era genuina o si estaba queriendo manipularme para hacerme sentir mal. La semana siguiente, Michelle me jaló a un lado en la hora de la comida en la chamba. Dijo que estaba preocupada porque me había obsesionado con checar qué pasaba con Holly todo el tiempo. Señaló que en cada descanso me la pasaba viendo las redes sociales buscando actualizaciones y que incluso parecía más enojada ahora que después de Navidad. Me preguntó si estaba bien y yo, a la defensiva, le dije que sí, que no pasaba nada. Michelle no me creyó y mencionó que mi actitud ya estaba afectando la forma en que trato a los pacientes. Incluso le contesté mal a una clienta que solo quería cambiar su cita. Le pedí que no se metiera y me fui de ahí. Más tarde, ese mismo día, mi papá llamó, pero dejé que entrara al buzón. Las últimas semanas casi no me marcaba y sabía perfecto que él sentía que tenía que elegir entre apoyarme a mí o a Holly. Escuché el mensaje y se oía agotado. Dijo que me quería, pero que no podía seguir escogiendo bandos en esta pelea familiar. Me cayó el 20 de que, al final, yo había ido alejando a los demás al obligarlos a tomar partido entre Holly y yo. Toda mi red de apoyo se estaba desmoronando bajo el peso de tanto pleito. El miércoles en la noche estaba metida en Facebook y vi que Bryson cambió su estado sentimental. Ya salía con una tal Jessica Smith. Me metí a su perfil y la reconocí de unas fotos en bikini que había visto el otoño pasado. Era la asistente en cuyas publicaciones Bryson siempre comentaba. Al ver sus fotos juntos, me di cuenta de que llevaban ya mínimo un mes saliendo en público. Justo lo que Holly más temía, pasó. Bryson la dejó por la mujer que tanto sospechaba. Me quedé un buen rato viendo fotos de él con la asistente en restaurantes y eventos. Ahora Holly era mamá soltera, justo en la situación por la que me criticó media década. Y aparte lidia con una carrera destruida, broncas de dinero y su divorcio. Me di cuenta de que tenía que decidir si iba a seguir disfrutando verla caer o si ya era momento de aceptar que había tocado fondo. Seguir empujando solo me volvía más cruel, y yo ya estaba cansada. El jueves por la mañana me levanté y decidí que ya era suficiente. Agarré mi laptop, busqué la carpeta donde guardaba las capturas de pantalla con los correos de la renuncia forzada de Holly, que había considerado enseñarles a los parientes que pensaban que exageraba con sus problemas de trabajo. Ahí estaban los mensajes con recursos humanos hablando sobre su error y la decisión de la empresa de pedirle que renunciara. Me quedé un rato viendo esos archivos, luego los seleccioné y los borré. Entendí que Oliver no necesitaba que yo acabara con su tía para sentirse a salvo. Llega un punto en que la venganza deja de ser justicia y solo se vuelve algo feo, y yo ya había pasado esa línea. Ya no podía con tanto enojo y lo único que quería era encontrar una forma de seguir adelante sin destruir a mi familia. Hasta vaciar la papelera de mi compu, sintió como un pequeño cambio interior. El viernes por la tarde, llamé al celular de Holly. A la tercera llamada contestó, y nos quedamos unos segundos en silencio. Le dije que ya había leído su correo y que estaba dispuesta a vernos, pero en un lugar neutral y sin nuestros papás. Ella propuso un parque que quedaba a la mitad del camino entre las dos. Quedamos de vernos el domingo a las 2 de la tarde. Cuando llegué, Holly ya estaba sentada en una mesa de picnic. La vi mucho más chiquita de lo que la recordaba. Me senté frente a ella y nos quedamos en silencio. Holly empezó a hablar. Pidió perdón por todos los comentarios y actitudes feas hacia Oliver durante años. Me confesó que le daba mucha envidia verme bien como mamá soltera, mientras ella era infeliz en su matrimonio perfecto. Admitió que llamarle bastardo a Oliver era imperdonable, y entendía si yo prefería no volverle a dirigir la palabra. Le respondí que lo que yo hice, exhibirla frente a toda la familia en Navidad, también fue demasiado.
que pude haber hablado con ella aparte y no ventilarle sus problemas delante de todos. Nos soltamos a llorar las dos, y al final acordamos que ya nos habíamos lastimado suficiente. El martes siguiente, Holly me mandó mensaje para ver si podía venir a mi departamento y pedirle perdón a Oliver en persona. Le pregunté a Oliver si quería verla y asintió. Holly llegó a las 6 con un muñeco dinosaurio para él. Se sentó en el piso junto a Oliver y le dijo que había dicho cosas feas porque estaba muy triste y que eso nunca fue culpa suya. Le pidió perdón por haberle hecho sentir mal. Oliver la miró pensativo un rato y después le preguntó si todavía seguía triste. Holly respondió que estaba trabajando en sentirse mejor. Oliver la abrazó y le preguntó si un día podían venir sus primas a jugar. Lo simple y natural de su reacción nos hizo ver a las dos lo mucho que habíamos complicado algo que quizás se pudo haber arreglado desde hace tiempo. Oliver se fue corriendo a jugar con su dinosaurio nuevo y Holly y yo nos quedamos sentadas en mi sillón, en silencio. Sabíamos que nunca íbamos a ser hermanas cercanas, pero por lo menos quizá podíamos llevarnos bien por los niños. Al siguiente fin de semana, Holly me mandó un mensaje preguntando si podía llevarse a Oliver al parque con sus hijas. Le dije que sí, porque Oliver no había dejado de preguntar por sus primas desde que le pidieron perdón. Desde una banca la estuve viendo, mientras empujaba a los 3 niños en los columpios y los ayudaba a hacer un castillo de arena juntos. Fue paciente y cariñosa con Oliver de una manera en la que nunca la había visto. Y cuando se cayó y se raspó la rodilla, ella misma se la curó y le dio un abrazo. Esta vez sin ese aire de juicio que siempre tuvo hacia las mamás solteras criando niños sensibles. De camino a casa, Oliver me dijo que le gustaba que su tía ya estuviera de regreso y preguntó si podíamos volver a vernos pronto. Le respondí que íbamos a intentar verlos más seguido, pero que a veces los adultos necesitamos tiempo para arreglar nuestras broncas. Pareció conforme con la respuesta y se volvió a entretener con su dinosaurio. En las siguientes semanas, Holly y yo empezamos a mandarnos mensajes sobre cosas del día a día, como lo que hacían los niños en la escuela y anécdotas chistosas de sus travesuras. No éramos cercanas, pero sí cordiales. Y después de todo lo que pasó, eso ya era mucho. Un día me mandó una vacante de trabajo para una firma de inversiones más pequeña. Me dijo que ya había aplicado aunque el sueldo fuera mucho menor que el que tenía antes. Se notaba que le daba miedo comenzar de nuevo, pero andaba tratando de mantenerse positiva por sus hijas. Mi mamá me marcó para decirme que estaba aliviada de que Holly y yo hubiéramos vuelto a hablar, porque la tensión en la familia ya le estaba afectando la salud. Le dije que estábamos en eso, pero que tenía que dejar de esperar que todo regresara a como era antes, porque esa relación se había sostenido sobre la crueldad de Holly y el silencio de los demás. Pasaron 3 meses, y Harper me llamó para preguntarme si tenía unos minutos para hablar sobre Oliver. Sentí un nervio en el estómago, porque mi primera reacción fue pensar que algo andaba mal, pero enseguida me aclaró que todo estaba bien. Me contó que Oliver había estado mucho mejor en el salón las últimas semanas y que parecía volver a ser el niño alegre de siempre, que ya estaba jugando bien con los demás y que su comportamiento agresivo prácticamente desapareció en cuanto se calmó el drama familiar. Me dijo que se notaba más seguro, justo lo que yo necesitaba escuchar tras meses de sentir culpa y pensar que le había hecho daño permanente con todo lo que ocurrió en Navidad. Le agradecí la llamada y colgué sintiendo que por primera vez desde entonces podía respirar tranquila. Esa tarde fui a recoger a Oliver a la guardería y salió corriendo hacia mí con una pintura de la familia que hizo. Dibujó a su abuelita, a su abuelito, a mí, a Holly y a sus primos, todos tomados de la mano bajo un sol enorme. Le pregunté por qué todos estaban agarrados de la mano y me contestó, porque las familias siempre están juntas, aunque a veces se peleen. La simpleza de esa respuesta, viniendo de un niño de 5 años, me pegó más que cualquier terapia. En las siguientes semanas empecé a notar que Oliver estaba más atento cuando había reuniones familiares, preguntándome si los adultos iban a estar bien y si todos se portarían amables en la próxima comida. Había adquirido como una cautela que antes no tenía, buscando en mi cara si yo estaba tensa cada vez que veía cerca a Holly. Me dolía ver que había perdido un poco de esa confianza inocente en la armonía de la familia, pero también entendí que estaba aprendiendo que las relaciones sobreviven los problemas y que pueden componerse si le echas ganas. Cuando llegó el 4 de julio, mis papás hicieron una carne asada en el jardín. Llegué temprano para ayudar y vi a Holly acomodando los platos y vasos en la mesa. Nos saludamos y trabajamos juntos con una cortesía medida, los dos muy conscientes de que todos en la familia estaban pendientes de cómo nos íbamos a llevar. Mi papá prendió el asador y mi mamá no dejaba de ponerse nerviosa, mirando entre Holly y yo, como esperando que en cualquier momento fuéramos a pelear. Cuando llegaron más parientes, se sentía esa incomodidad de que todos estaban tratando de adivinar si podían mencionar la Navidad, o si era mejor fingir que nunca pasó nada. Un tío soltó un chiste incómodo sobre mantener la paz este año, y todos se rieron más de lo necesario. Las hijas de Holly corrieron directo con Oliver, y de inmediato se fueron al patio a jugar en los columpios, sin preocuparse por nada de nuestras cosas de adultos. Vi a Holly mirar a sus hijas y cómo se relajó al verlos bien. Terminamos cerca de la mesa de comida y me preguntó cómo iba mi trabajo. Le conté de un paciente nuevo y esta vez me escuchó de verdad, sin buscar la manera de presumir o hablar de sí misma. Me platicó que ya consiguió trabajo en un despacho pequeño y que empezaba la próxima semana. Vi alivio, pero también miedo, en sus ojos ahora que inicia una etapa nueva como mamá soltera. Durante toda la tarde, Holly y yo mantuvimos cierta distancia, hablando solo lo necesario y sin forzar una cercanía para la que, la verdad, ninguno estaba listo. Algunos familiares como que se esmeraban mucho por hacernos convivir y otros de plano evitaban ponernos cerca, así que todo se sentía tenso,
muy diferente a esa armonía falsa de antes. Mi mamá poco a poco fue relajándose al ver que no pasaba nada, aunque igual se ponía nerviosa si Holly y yo coincidíamos en alguna plática. Cuando empezaron los fuegos artificiales en la noche, me di cuenta de que nuestra familia ya había cambiado para siempre. Había más honestidad entre nosotros, aunque sí menos comodidad, y tal vez eso era señal de que vamos por el camino correcto, aunque todo se sienta más pesado. Vi a Oliver jugando con sus primos en el jardín, bajo los fuegos artificiales, y pensé en todo el proceso que nos llevó hasta este equilibrio raro y nuevo que apenas estamos aprendiendo a manejar. Proteger a Oliver de la crueldad de Holly definitivamente fue lo correcto, pero el escándalo que se armó en Navidad trajo pleitos y consecuencias con las que sigo lidiando meses después. Holly entendió que no puedes andar llamando bastardo a un niño sin que eso tenga consecuencias de verdad, porque no solo se trata de herir sentimientos. Y yo aprendí que la revancha puede saberte a gloria al principio, pero después te deja el tiradero que tienes que limpiar mucho tiempo. Nadie en la familia iba a volver a hacer como que todo estaba perfecto mientras Holly se inventaba logros, y todos hacían como que no escuchaban sus comentarios gachos sobre Oliver. La verdad, creo que hasta fue mejor así, aunque ya no pareciera tan fácil como antes, porque esa paz fingida solo sirvió para que su mala onda durara tantos años sin que nadie le pusiera un alto. Ahora Oliver se siente seguro y sabe que, pase lo que pase, yo siempre lo voy a proteger, y eso vale más que cualquier otra cosa, aunque llegar aquí haya sido muchísimo más complicado y doloroso de lo que me imaginaba. Mientras veía cómo Oliver sonreía mirando los fuegos artificiales junto a sus primos, supe que íbamos a salir bien de todo este relajo familiar, aunque ya ninguno de nosotros volviera a ser el mismo de antes.